Gracias, amado Dios. Amén y amén. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 1. Dice la palabra del Señor. Voy a leer a favor de todos en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Capítulo 1, versículo 7, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos inoperante todo espíritu contrario, Señor, echamos fuera en el nombre de Jesús todo lo que quiera, Señor, en el nombre de Jesús, robarse esta palabra, robarse esta semilla, en el nombre de Jesús, el calor, Dios mío, las piedras no ahogarán esta semilla, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, porque nosotros somos buena tierra, en el nombre de Jesús. Recibo esta palabra en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Pueden acomodarse los hermanos. Allí en sus hogares también se pueden sentar los amados. Gloria a Dios. El tema que vamos a estudiar en este día es siendo una iglesia ejemplar. Siendo una iglesia ejemplar. ¿Cómo es el tema? Amén. ¿Cuántos quieren ser iglesia ejemplar? Bendito sea el nombre de Dios. La iglesia universal de Jesucristo es una sola, pero hay varias iglesias, varias denominaciones, varias congregaciones. Aquí nosotros somos una iglesia. Allí los hermanos en otro lugar, de otra denominación o de la misma denominación, son iglesia también. Aleluya. Así como en el tiempo de los apóstoles habían ya varias iglesias, pero esta iglesia era una iglesia especial. Algunos dicen que fue la primera iglesia que Pablo fundó, ¿cierto? O a la cual más bien, perdón, Pablo le escribió una carta, que fue la primera a la que le escribió una carta. Es más, dicen que antes de que se escribieran los evangelios, se escribió esta carta, una carta pastoral, una carta enviada a una iglesia específicamente que ha quedado en el canon de la Biblia. Otros dicen que la primera epístola que se escribió fue la de Santiago. Bendito sea el nombre de Dios. Como haya sido, fue escrita especialmente para la iglesia de Tesalónica. ¿Sí? La escribió el apóstol Pablo desde Corinto. Estaba allí predicando en Corinto, en la iglesia de Corintio, en el año 51 después de Cristo. ¿Sí? La iglesia de Tesalónica actualmente se llama esa población Salónica. Le quitaron el T. Pero es el mismo lugar. Y era la capital de una provincia romana. Estaba bajo ese imperio, bajo ese dominio romano. Y era la capital de la provincia de Macedonia. O sea que era un pueblo principal, una ciudad capital de esa provincia. Y por revelación de Dios, si han leído la palabra, allí en el libro de los Hechos, dice que tuvo un sueño, una visión el apóstol que le decía a alguien, un varón macedonio, pasa a Macedonia. ¿Cierto? Hay un cántico que dice, pasa a Macedonia y ayúdanos a orar. Y por eso el apóstol se dirigió hacia ese lugar. Y esta iglesia era la capital de esa región. Esto lo hizo el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Amén. En Macedonia habían aproximadamente, para aquel entonces, unas 200,000 personas.
Y allí fue Pablo a establecer la iglesia en Tesalónica. Bendito sea el nombre de Dios. Y la iglesia allí se componía de judíos, de griegos, de mujeres importantes. Amén. Era una iglesia nueva, una iglesia joven. Esta iglesia, cuando el apóstol escribió esta carta, no tenía mucho tiempo de haber sido fundada. Era una iglesia joven. Bendito sea el nombre de Dios. Y también a través de ellos, el apóstol y sus compañeros fueron las primeras iglesias que se abrieron en la parte de Europa. Pero ¿cómo se convirtieron los tesalonicenses? ¿Cómo se convirtieron? Ya dijimos que en el segundo viaje misionero, Pablo pasó predicando por allí. Amén. Por revelación del Espíritu Santo. Si quiere lo vemos allí en el libro de Hechos, capítulo 16. Aleluya, gloria a Dios. Hechos 16, el versículo 9. Dice, y se le mostró a Pablo una visión. De noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y Pablo dice que fue diligente, en el versículo 10. Porque Pablo no iba para allá, Pablo iba para otra parte. Pero el Espíritu Santo dice que le estorbó y no le dejó ir. Y luego tuvo esta visión de que fuera a predicar a aquella región. Y vamos a ver por qué el Señor le inquietó que fuera allí. Y es que había un pueblo necesitado de la palabra de Dios. Un pueblo hambriento, como hay muchos pueblos que necesitan, que tienen hambre y sed de la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el capítulo 17 del libro de Hechos, versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Allí en Tesalónica ya se estaban reuniendo en una sinagoga, ¿cierto? Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Dice que 3 sábados consecutivos, o sea que pasó más de 3 semanas allí hablando, predicándole en esta sinagoga. Dice que discutía con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Les estaba afirmando y les estaba confirmando que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo era ese Mesías que había de venir, que era el Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número. Así que algunos judíos creyeron. Algunos de los judíos que se reunían en esa sinagoga creyeron. Pero que dice que de los griegos piadosos gran número. Gran número, eran mayor los gentiles que los judíos que se convirtieron por la predicación de Pablo en aquel lugar. Y mujeres nobles, no pocas. Y no pocas, podría decir muchas. Amén. Las mujeres siempre han estado allí. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Se convirtieron al Señor. Entonces, en su mayoría era una iglesia gentil. Alabado sea el nombre del Señor. Volvamos a Primera de Tesalonicenses. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a leer del versículo 1, capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo. Amén. Aprendimos en el instituto que este Silvano es el mismo Silas. Amén. Que leímos allí en el capítulo 17, Pablo y Silas. Es otro nombre. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. A la iglesia de los tesalonicenses estuvieron de acuerdo para mandar esta carta a los 3. En Dios Padre, en el Señor Jesucristo. Algo especial que denota es que esta iglesia, para la palabra iglesia o eclesia en su idioma original, denotaba una congregación que se reunía.
y se reunían para diferentes fines. Esta iglesia, aleluya, dice, estaban en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Ellos ya habían recibido la revelación y la predicación acerca del Señor Jesucristo. Y se reunían allí, alabando al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Y le da la bendición, aleluya, gracia y paz sean a vosotros. Esta era una bendición que acostumbraba Pablo dar a las iglesias. En su salud, gracia y paz. Dice que es la bendición siamesa, dicen algunos. La gracia y la paz. Y primero va la gracia porque sin gracia no puede haber paz. Y los bendecía de esta manera. Sean a vosotros de Dios nuestro Padre, y vuelve y recalca, y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Mire el saludo, cómo está el apóstol dando gracias a Dios por aquellos hermanos de Tesalónica, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. La oración de Pablo no podía ser de 5 minutos, tenía muchas iglesias, muchos pueblos, muchos hermanos por qué orar. Pero él no se olvidaba de los tesalonicenses, dice, siempre están en mis oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Había una fe en los tesalonicenses que producía obras. Había una fe en los tesalonicenses que producía obras. Y esto no está en contraposición con lo que dice Santiago, que la fe sin obras es muerta, no. Al contrario, está recalcando que la fe de los tesalonicenses estaba produciendo muchas obras. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. Y no dice aquí la palabra que ellos hayan elegido a Dios, sino que Dios los había elegido a ellos. Conocemos, hermanos amados, de Dios, de parte de Dios, vuestra elección, que Dios los había elegido. Y podemos decir en esta mañana, conocemos, amados de Dios, la elección que Dios ha hecho de su vida. Por eso está usted en este lugar, por eso usted está viendo esta palabra. Amén. Está escuchando el mensaje, alabado sea el nombre del Señor. El versículo 9, la segunda parte dice, ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios verdadero? O sea, ellos se convirtieron. ¿Dónde andaban? ¿Qué practicaban? La idolatría. ¿Qué practicamos muchos de nosotros anteriormente? La idolatría. La adoración a esos que tienen ojos y no ven, que tienen los oídos y no oyen, que tienen pies y no caminan. Idolatría. Nos convertimos ¿a qué? Al Dios vivo y verdadero. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos están seguros que su conversión no ha sido a un Dios pagano, no ha sido a un Dios falso, sino al Dios vivo y verdadero? Amén. Si usted se ha convertido al Dios vivo y verdadero, denle un aplauso al Rey de Gloria. Gracias a nuestro Padre por nuestro Señor Jesucristo, que abrió nuestros ojos y nos sacó del engaño, de la mentira, del error. Esto lo hizo el Señor por medio de su sacrificio, del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Y eso les está recordando el apóstol. En el versículo 1 dice, y del Señor Jesucristo, y dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Les recordaba, fue Cristo el que nos compró, fue Cristo el que lo salvó, fue Cristo el que lo rescató de la mentira, del engaño, de la idolatría. Nuevamente en el versículo 3 dice, me acuerdo de ustedes en nuestras oraciones, los pongo delante de nuestro Padre, aleluya, dice, porque ustedes tienen la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Tienen esperanza en el Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos tienen esperanza en el Señor Jesucristo? Tenemos la esperanza en Cristo. Aleluya.
esperanza de salvación, esperanza de ser resucitados, esperanza, aleluya, de que si suenan las trompetas, nos vamos, esperanza de estar allí en las bodas del Cordero, en esa cena, y por eso damos pasos de fe, y por eso avanzamos, y nos bautizamos y seguimos perseverando, porque tenemos esperanza, iglesia. Tenemos esperanza, gloria a Dios, en nuestro Señor Jesucristo. El mismo Señor del apóstol es el mismo Señor nuestro. Y esto se dio gracias al Señor Jesucristo, y también bendecimos a la nación de Israel, al pueblo judío, porque ellos rechazaron al Salvador. El Evangelio fue enviado a ser predicado a los judíos, las buenas nuevas. Eso significa la palabra Evangelio, buenas nuevas, buenas noticias de salvación. Por eso el Señor le dijo a aquella mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No he sido enviado, sino a la casa de Israel. Pero ellos rechazaron. San Mateo capítulo 21. Gloria a Dios. Por eso ahora es el tiempo de la iglesia, el tiempo de los gentiles. No es necesario que usted y yo nos judaicemos para pertenecer al pueblo de Dios, porque en este momento, si algún judío quiere ser salvo, tiene que pertenecer a la iglesia. Porque es el tiempo de la iglesia. Porque ellos lo rechazaron y llegará la última semana, que será el tiempo para tratar Dios con ellos, que sabemos que son esos 7 años. Pero ya nosotros no vamos a estar aquí. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. San Mateo 21, 43 dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿A quién le sería quitado? A los judíos, al pueblo judío. Porque el versículo anterior dice que ellos lo desecharon. Y el Señor dijo, la piedra que desecharon los edificadores viene a ser la cabeza del ángulo. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso dice, será quitado el reino de Dios. El reino de Dios no está allí en Israel, no está con el pueblo judío, está con la iglesia del Señor. Donde se reúne la iglesia de Dios está el reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos quisiéramos poder ir a esa tierra hermosa y maravillosa, amén, por donde el Señor anduvo y conocer allí, aunque ha cambiado mucho, pero realmente el reino de Dios está donde se invoca su nombre, donde se ha aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Bendito. ¿Para qué? ¿Para qué se le ha dado la iglesia? ¿Para qué se le ha dado a los gentiles? Para que produzca los frutos del reino. Amén. Para que produzca los frutos del reino. Ahora surge la pregunta, ¿cuáles serán esos frutos? ¿Estaré yo dando esos frutos? Dios nos ha hablado muchas veces de cuáles son esos frutos. Amén. Nos ha guiado, nos ha dirigido. Romanos, capítulo 11. Gloria al Señor Jesús. Y si tiene dudas de cuáles son los frutos, puede leer Gálatas, capítulo 5, que allá habla de esos frutos. Bendito sea el nombre de Dios. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 11, versículo 11. Dice la palabra del Señor allí. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Amén. La salvación ahora está entre los gentiles en la iglesia de Cristo para darles celos a los judíos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque hay movimientos mesiánicos que dicen que es mejor estar allá porque si se convierte a Cristo en una iglesia donde hay judíos, entonces va más seguro, va más a la fija. Si no tiene el Espíritu Santo, no va para ningún lado. Como dijo alguien, no se vista que no va. Está en la iglesia del Señor. Por eso dice la salvación a los gentiles. Versículos 29 y 30 de Romanos 11 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.
Así que Dios lo ha llamado y Dios no lo ha desechado, amada iglesia. Amado hermano, Dios no lo desecha. Dios le ha llamado y dice, ese llamado es irrevocable. Y si Dios le ha dado un don, ese don es irrevocable. Usted y yo tenemos que darle cuentas a Dios de ese llamado y de esos dones, de esos talentos. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes. Erais. ¿Cómo era la situación? Éramos. Diga, era. Yo era desobediente. Aquí dice desobediente a Dios. Pero ahora, mire, hay algo que se parte aquí la historia. Antes éramos desobedientes a Dios. Pero dice, ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria al Señor Jesús. Por eso bendecimos a Israel, no por haber sido desobedientes, sino porque se nos dio la oportunidad a nosotros. Gloria a Dios. Por eso hay que orar por misericordia, porque ese es pueblo de Dios, pueblo escogido. Alabado sea el nombre del Señor. Así se convirtieron los hermanos en Tesalónica. Pero, ¿por qué el apóstol alaba y bendice y exalta a la iglesia de Tesalónica? Porque ellos permanecieron fieles. Fieles dando ejemplo en medio de gran tribulación, en medio de pruebas y circunstancias. Vamos nuevamente a Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, allí donde empezamos. Versículos 5 al 10. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. El evangelio llegó en el poder del Espíritu Santo. El evangelio llega a nuestras vidas en el poder del Espíritu Santo. ¿Y cuántas obras ha hecho el Espíritu Santo en nosotros? ¿Cuántas veces se ha manifestado el poder del Espíritu Santo? Para libertarnos, para sanarnos. Hoy se manifestó. Y hoy hubo oportunidad para todo aquel que necesitaba sanidad espiritual, sanidad en su corazón. Y el que estuvo ahí pidiendo, recibió. Porque el que pide, recibe. Y el que abre el corazón, Dios se lo llena. Pero también en amor. El amor de los apóstoles, de los predicadores. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Cómo recibieron la palabra? En medio de gran tribulación. ¡Qué iglesia tan especial! Mucha gente se le predica el evangelio en medio de una circunstancia difícil y ¡ay, no, ahorita no me hable de eso! Ahorita tengo la cabeza, tengo la mente ocupada con otras cosas. No puedo pensar en eso, en que el Señor, no, ahorita no. Pero ellos lo recibieron el evangelio en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Aleluya. Recibían al Señor y aunque seguían en tribulación, tenían gozo del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios. No importa la prueba, no importa la circunstancia, no importa si está el Señor ahí, está el Espíritu Santo, hay gozo. Hay gozo, aunque hayan pruebas, aunque haya circunstancias, hay gozo. Porque el Espíritu Santo trae ese reino de Dios y produce ese gozo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Ellos eran qué? Ejemplo. ¿Cuántas iglesias usted lee en la Biblia que son ejemplos? ¿Cuántos pueblos? La Biblia habla de que miremos a Israel como ejemplo, pero no para seguirlo, sino para no cometer los errores que ellos cometieron, de desechar al Señor. Habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, a todos los de esa región y también aún más allá de esas fronteras, a los de Acaya, a los que habían creído. O sea que en las otras iglesias veían a los hermanos en Tesalónica, uy, qué hermanos tan fieles, uy, como
pasan de pruebas y esos hermanos permanecen ahí. Esos cultos son gloriosos, hay alabanza, hay adoración verdadera, allí se siente la presencia de Dios. Pero qué triste, es cierto, que una persona, ay no, yo estoy ahí con amargura de alma, estoy que, mejor dicho, hoy no voy a danzar, hoy voy a que me vean cara de limón, no importa, porque no, ellos en medio de la tribulación, en medio de la prueba estaban gozosos. Gozosos. Y eso era lo que veían las demás iglesias. Amén. Siendo una iglesia ejemplar. Eso era lo que veían las demás iglesias. Bendito sea el nombre de Dios. Porque partiendo la palabra, partiendo de vosotros, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Imagínense. Le alivianaron el trabajo al apóstol. Él tenía que predicar porque esa era la comisión de Dios. Él era el apóstol de los gentiles y tenía que predicar en todas esas regiones. Pero dice, ya no tenemos que hacer nada. Porque ustedes se han encargado de predicar, se han encargado de dar testimonio, se han encargado de enseñar la palabra, aunque están en medio de tribulación. ¡Qué iglesia tan hermosa! De vosotros, dice, ha sido divulgada la palabra del Señor. Una iglesia pasando en pruebas y predicando el evangelio con gozo. No estaban predicando, ay, sí, hermanos, que sufrimos y estamos llevados. Ay, no, pero eso es lo que... No. Ellos predicaban con gozo. Sí, hermano, no importa, vamos para adelante. Cristo es nuestro Salvador. El Señor tiene el control de esa situación. El Señor nos va a libertar. No importa. Vamos para adelante. El Señor va a obrar. Ese es el testimonio que se ha dado a muchas personas, que en medio de un dolor, de una enfermedad, va y ora por otra y el Señor sana a esa persona. Y no está pensando, ay, pero si a mí me duele, ay, yo cómo voy a ir ahora a otra persona, ay, con esta situación. Lo que van a decir es que, ay, ¿por qué el Señor no lo sana a usted? No, esas personas iban en medio de la tribulación a darle palabra de aliento, a darle palabra de esperanza a otras personas en otros lugares y se iban llenando, aleluya, toda aquella tierra de la palabra del Señor. Y se convertían los hermanos. Ya cuando el apóstol llegaba, el terreno estaba abonado por la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Cuando los apóstoles llegaban a otra parte, a otra región, ellos daban testimonio. Ay, los de Tesalónica nos dijeron que ustedes les predicaron y que cómo el Señor los usó y cómo el Señor los hizo a través de la palabra que dejaran todos esos ídolos y se convirtieron al Señor. Recibían testimonio de lo que los de Tesalónica predicaban y de los testimonios que ellos daban. Y también, y de esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. Ellos daban testimonio de cómo los de Tesalónica tenían esa fe tan grande y tenían esa confianza y que esperaban la resurrección de los muertos y que esperaban, aleluya, al Señor Jesucristo. Y que sabían que los libraría de la ira venidera. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Esa esperanza los mantenía gozosos. Esa esperanza los tenía contentos. Bendito sea el nombre de Dios. El apóstol Pablo siempre resalta tres cosas en sus cartas: la fe, el amor y la esperanza. Versículo 3 dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, la fe, del trabajo de vuestro amor, el amor, y de vuestra constancia en la esperanza. Tres cosas que admiraba el apóstol Pablo de esta iglesia y que recalcaba. Esto es bueno, que no lo pierdan. No pierdan la fe, no pierdan el amor y no pierdan la esperanza. Consérvense en el amor, la fe y la esperanza.
Bendito sea el nombre de Dios. Y vamos a ver que esto es importante dentro de una iglesia. Capítulo 5, ahí de 1 de Tesalonicenses, versículo 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Nosotros, se estaba incluyendo ahí él con los detalles, vistámonos, estemos ahí ceñidos, amén, con la fe, el amor y la esperanza. No vamos a perder eso. Iglesia, no vamos a perder esa bendición. No vamos a perder el amor, no vamos a perder la fe, no vamos a perder la esperanza. Dígale al que tiene a su lado, no vamos a perder la fe, no vamos a perder el amor, ni vamos a perder la esperanza. Amén, gloria a Dios. Hay lugares donde se pierde el amor. Se pierde el amor y pasa algo, algún hermano, y, se lo buscó. Déjelo que sufra porque él se pierde el amor. Porque escrito está, el amor, en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriaría. Pero esta iglesia, no así con nosotros. Amén. No así con nosotros, no vamos a perder el amor fraternal que Dios nos ha dado. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, dice la palabra. Y no lo vamos a perder. Ni vamos a perder la fe, ni la esperanza. Vamos a seguir creyendo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Primera de Corintios 13, versículo 13, dice allí, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Mire, esto siempre lo recalcaba el apóstol. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Si no podemos perder la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y no debemos perder tampoco la esperanza, porque dice que la esperanza no avergüenza, mucho menos vamos a perder el amor de Dios. Amén. Los unos por los otros. No podemos, no debemos, no vamos a dejar. Amén. Gloria a Dios. Colosenses, el capítulo 1, versículo 4 y 5 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos. Allí Colosenses también recibió esta alabanza. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por palabra verdadera del Evangelio. Entonces le está diciendo, oyeron de la fe. Amén. La fe en Cristo. El amor que hay por los santos. El amor que hay por los hermanos. Y la esperanza que está guardada en los cielos, esa esperanza de que Cristo viene, aleluya, por una palabra verdadera del Evangelio. Si la palabra es verdadera del Evangelio, tiene que producir esas tres obras en nosotros, en la iglesia, en la congregación. Tiene que haber amor, fe y esperanza. Amén. Si hemos recibido palabra verdadera, la iglesia debe caminar en amor, fe y esperanza. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. También dice en Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, versículos 5 y 6, también dice la palabra, pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia. Ahí están las dos, la fe y la esperanza. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Le recalcaba también a la iglesia en Gálatas. Por el Espíritu guardamos ¿qué? Amén. La fe. Y también la esperanza. Pero también en Cristo Jesús nos conservamos en ¿qué? En la fe que obra por amor. Tenían los tres también. Y le decía, consérvense ahí. En la fe, la esperanza y el amor. Y también en Hebreos, gloria a Dios, que algunos dicen que el autor también fue el apóstol Pablo, aunque no aparece su autor allí. Hebreos capítulo 10, verso 22.
al 24 dice lo siguiente: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Amén. Así que la esperanza es para esperar. Sabemos que hay cosas que hay que esperarlas, que no se van a suceder de inmediato, porque la fe no puede actuar, porque tiene que actuar es por la esperanza. Yo no puedo poner la fe en que Cristo viene ya. Yo tengo que poner mi esperanza en que Cristo me va a llevar cuando Él venga, porque por mi fe no puedo hacer que Él venga ya. Hay un tiempo determinado que el Padre sabe cuándo va a ser, pero mi esperanza es que yo voy a ser levantado, que usted y yo vamos a levantarnos. Amén. Entonces dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Fiel es el que prometió que viene por su iglesia, por su amada. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Que dice que la iglesia debe estimularse al amor, no debe estimularse al odio, no debe decir: ay, hermano, mire que el otro hermano estuvo hablando y usted estuvo diciendo unas cosas. Ahí estará estimulando el hermano al amor. ¿Estará estimulando el amor hacia el otro hermano? Entonces eso no debe estar en la iglesia. No debe estar en esta iglesia. Sino que dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermano, perdónelo, bendígalo, ore por él. Ore por él. Bendígale, hermano. Téngale paciencia. Ámelo así. Pídale al Señor que el Señor lo cambie y el Señor lo va a hacer. Estimulándonos al amor. Así que las recomendaciones que el apóstol le daba a la iglesia en Tesalónica eran solamente recordatorios de lo que ya sabían y de lo que ya ellos practicaban. De lo que ellos ya practicaban, porque ya era una iglesia que vivía así, en amor, en fe, en esperanza, obedeciendo a Dios. Capítulo 5, Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Gloria a Dios. Versículo 16. Dice: estad siempre gozosos. Les recomendaba: estén gozosos. Si tienen el amor, la fe y la esperanza, estén gozosos. Orad sin cesar, manténganse orando allí. Dad gracias en todo. Una iglesia que estaba en gran tribulación, como leímos al comienzo, y dice el apóstol: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si Dios está permitiendo que pasen por ahí, den gracias, gloria a Dios, algo está haciendo el Señor. No apaguéis al Espíritu. No menosprecien la profecía. Examínenlo todo y retengan lo bueno. Absténganse de toda clase de mal. Eso ya lo sabían ellos, pero les está recordando. Y el Dios de paz os santifique por completo todos vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque desde aquel entonces se esperaba la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuánto más ahora nosotros debemos esperar la venida del Señor Jesucristo? Amén. Con esperanza. Y Él es el que os llama, el cual también lo hará. Y Él es el que nos ha hecho el llamado, el cual también cumplirá esa promesa de salvación, esa promesa de redención, esa promesa de no dejarnos en la gran tribulación, en el momento de prueba que vendrá sobre el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a ser exentos de pasar por ese momento tan difícil. Pero, ¿por qué se resalta esta iglesia? Porque también Pablo escribió otras cartas en las cuales no felicitaba a la iglesia, sino que más bien las exhortaba, sino que más bien les tenía que advertir a la iglesia de los Gálatas. Tuvo que enviarles advertencia: tengan cuidado, mire que se están dejando engañar. ¿Cómo es posible que se hayan dejado desviar de la fe? A los corintios también tenía que exhortarlos.
¿Se acuerdan cuando leemos allí en la Santa Cena, en 1 Corintios 10 y 11? Estaban en desórdenes, no se esperaban, no compartían, había egoísmo y Pablo tuvo que escribir una carta llamándole la atención. Pero a esta iglesia le escribió una carta y era una iglesia nueva. Cuando lo más que se ve en las iglesias es que fácilmente por estar nuevos, por apenas estar creciendo en la palabra, cualquiera viene y los enreda y los engaña. Pero ellos no. Esta iglesia, a pesar de que era una iglesia joven, estaban firmes. Estaban dando testimonio. Estaban dando por la fe, estaban haciendo las obras de Dios. Gloria a su nombre. Una iglesia motivada y que motivaba a otras. Quizás habían iglesias de más tiempo y ellos daban testimonio a esas iglesias. Uy, ese hermano. ¿Y cómo no motiva, cierto, una persona que está nueva y al poco tiempo ya está sirviendo, ya está predicando, ya está evangelizando? Mientras el que lleva años allá está ahí sentado todavía. Eso es para despertar y para motivar. Bendito sea el nombre del Señor y no para tener envidia. Entonces, otras cartas las escribió el apóstol enseñando palabra y enseñando doctrina, porque esa iglesia estaba desviándose, estaban siendo engañados y el apóstol tuvo que escribir cartas así como la carta de los romanos. Gloria a Dios, pero esta iglesia no recibió una exhortación, sino ánimo de parte del apóstol. ¿Y cómo debemos ser nosotros? Debemos ser también ejemplo, tomando lo bueno y desechando lo malo. Amén. Capítulo 2, 2 de Tesalonicenses 2, versículo 12, dice: y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Cómo debe andar la iglesia de Cristo? Como es digno de Dios. Usted y yo debemos andar como es digno de Dios. Usted puede pensar en esa palabra, ¿qué es digno de Dios? ¿Será que es digno de Dios que yo ande por ahí desanimado? ¿Será que es digno de Dios que yo ande por ahí murmurando? ¿Será que es digno de Dios que yo ande por ahí chismeando? 1 Tesalonicenses 2:12. Como es digno de Dios, debemos andar. Amén. Yo debo andar como es digno de Dios. Versículo 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Habían otras iglesias que también daban buen testimonio, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. O sea que ellos tomaron el buen ejemplo, y si hubo algún mal ejemplo en aquellas otras iglesias, no lo tomaron. Tomaron el ejemplo de soportar, tomaron el ejemplo de ser perseverantes, tomaron el ejemplo de seguir adelante, tomaron el ejemplo de ser fieles. Y nosotros tomamos los buenos ejemplos. Pero hay personas que se fijan en los malos ejemplos y, no, pero es que el hermano, no, pero vea que el líder llega tarde, pues yo también. ¿Ese es un buen ejemplo para tomar? Pero vea que el hermano fulano lleva tantos años en la iglesia y mastica chicle. Yo no, ¿por qué no? Los buenos ejemplos. Debemos tomar los buenos ejemplos. Gloria a Dios. Capítulo 4, versículo 1 al 3. La primera parte del 3 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, os conviene conduciros y agradar a Dios, y así abundéis más y más. Lo bueno que habían aprendido, lo bueno que les habían enseñado los apóstoles, nos conviene. Dígame, conviene andar en lo bueno. Me conviene andar en lo que me han enseñado de la palabra, que es bueno. Dice, y agradar a Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para agradar a Dios. Como es digno de Dios, ¿cierto? Para agradar a Dios. Dice, os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más.
Más y más. En lugar de ir retrocediendo, irnos, no, más, avanzando más. Amén, así es. A los que me están dando buen ejemplo. Amén. A los que me están dando buen ejemplo, a ellos los debo de imitar, a mis pastores. Y si alguien dice, ay, pero es que su pastor, no importa, yo estoy mirando lo bueno. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hay personas que por una pequeña arruguita ya botan el vestido, una pequeña manchita, y alguna cosa que el hombre de Dios de pronto no le gustó, ya ese no es el hombre de Dios, ya ese es el peor de todos. Pero somos humanos y somos imperfectos. Eso me lo enseñó el Señor a mí a muy temprana edad, ¿cierto, hermana Elena? Hermana Elena es testigo que ¿cómo así que el pastor y por qué esto y el pastor fue injusto? Porque me dio una calificación que yo no esperaba. Y el Señor me dijo, él es hombre, él es humano. Yo no entendí qué era eso, la hermana me explicó. Ah, bueno, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios, Dios me lo bendiga. Amén. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Sabemos y conocemos las instrucciones que Dios nos ha dado para agradarle a Él. Amén. Para hacerle agradable y para andar como es digno de Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Así es como debemos andar. Capítulo 5, versículo 11. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Se da cuenta? Ellos lo hacían. Y el apóstol le dice, síganlo haciendo, síganse animando unos a otros. Si el hermano ha caído un poquito, hermano, con ánimo, vamos para adelante. De esta también salimos, vamos, que estamos orando por usted, hermano. Cambie la cara de limón, hermano. Y edificándose unos a otros. Amén. Edificándonos, dándonos palabra de Dios, palabra de aliento. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y el deseo de este padre espiritual del apóstol Pablo era de visitar su iglesia. Y el deseo del Señor Jesucristo es visitar la iglesia, nuestro Padre. Amén. De visitar a su pueblo en cada servicio, en cada reunión. Pero ¿sabe que el diablo siempre quiere estorbar? Capítulo 2, versos 17. Versos 17 y 18 dice, nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. El deseo de Pablo y el deseo de aquellos colaboradores de Pablo era ir a esa iglesia. Qué bueno ir a una iglesia así. Qué bueno, aleluya, que mi pastor, que los predicadores digan, uy, Medellín es bueno ir a visitar porque qué iglesia tan animada, qué iglesia tan ferviente. Bendito sea el nombre de Dios. Ese era el deseo, dice, ¿dónde estoy leyendo? 17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Se da cuenta? ¿Quién quiere impedir que el Padre visite a sus hijos? Satanás. Y por eso a veces coloca, antes de venir para el culto, una situación, algo que pase para que la persona venga con una actitud no de gozo, no de alegría, en medio de la tribulación, sino de amargura y perjudique y dañe el ambiente a los demás. Satanás estorbó. Pero en el nombre de Jesús vamos a reprender y declarar que no nos va a estorbar y que el Señor va a poder
seguir visitándonos todas las veces que Él quiera, todas las veces que nosotros necesitemos, nos va a visitar y nos va a ministrar. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Por lo cual, porque hay una iglesia linda, una iglesia hermosa que el Señor anhela estar visitando. Por lo cual, como Él no pudo ir, entonces mandó un emisario, mandó una persona, mandó un representante a Timoteo para que estuviera con ellos. Capítulo 3, versículo 1. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, Pablo no aguantó más el deseo de saber de ellos y acordamos quedarnos solos en Atenas, o sea, él con el otro colaborador, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, o sea, que se quedó con Silas y mandó a Timoteo, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Mire, ellos eran conscientes de que las tribulaciones, eso era algo normal, que las pruebas, que el rechazo, eso era algo normal, que alguien le hiciera el feo, eso era normal, que se den cuenta que es cristiano y lo miren feo, hablen mal, eso es normal, hermano. Dice, para eso estamos puestos. Somos luz y la persona que vive en tiniebla le va a fastidiar la luz. Le va a fastidiar la luz y no va a querer que la luz la ilumine. Para eso estamos puestos, hermano. Gloria a Dios. Y mandó a Timoteo. Y así como Pablo mandó a Timoteo, mandó un representante, el Señor Jesucristo, con su deseo de venir por su iglesia, con su deseo de venir a sus hijos y abrazarlos, pero no pudiendo todavía, ha mandado a su Espíritu Santo. Ha enviado al Consolador. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Para que esté con nosotros. Para que esté con su pueblo. Versículo 5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultara en vano. Amén. Y el Espíritu Santo le lleva el informe al Señor de cómo está la iglesia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios por nuestro Señor que nos ama y que quiere estar con nosotros. ¿Sabe qué? Esto me deja ver a mí el anhelo que el Señor tiene. Así como Pablo anhelaba ver a sus hermanos, ver a esa iglesia hermosa y saludarlos y abrazarlos a cada uno. Así mismo el Señor anhela tanto venir por su iglesia y abrazarlos. Pero todavía no se le ha dado la orden el Padre. Pero ya sabe y sabemos nosotros también que eso está pronto. Gloria a Dios. Pero nos ha enviado al Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios, y nos gozamos, nos alegramos, recibimos la visitación de nuestro Señor a través de su Santo Espíritu. Tenemos visitación de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Y cuando Timoteo regresó, el informe que dio produjo gozo inmenso al apóstol Pablo. Versículo 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe, amor, y que siempre nos recordáis con cariño deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de todos vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Que decía, recibimos vida. Ese buen informe nos dio vida, nos dio aliento, nos dio ánimo. ¿Usted sabe cuánto sufría el apóstol Pablo? Llevando el evangelio a todos esos pueblos, aún de Tesalónica tuvo que salir porque lo querían matar también. Pero antes de salir quedó una iglesia hermosa allí. Y él quería ir a visitarlos. Y estaba pasando situaciones difíciles. Estaba en la iglesia de Corintio. Esa bendición de iglesia. Y decía, pero recibimos aliento. Si ustedes viven, nosotros estamos, si ustedes están firmes en la fe, nosotros tenemos vida, tenemos gozo. Se le volvía la vida al apóstol cuando oía esas buenas noticias. Uy, es que bendito sea Dios, porque quizás en ese momento decía, este trabajo aquí no está como produciendo mucho, esta iglesia es dura, es difícil.
Pero cuando oía de los hermanos en Tesalónica, ¡ay, qué alegría! Que mi trabajo no ha sido en vano. ¡Qué gozo tan grande! Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué informe le estará dando el Espíritu Santo al Señor? De usted y de mí. ¿Será que en el corazón del Señor habrá gozo? Allá la hermana María Paula, uy, esa hermana María Paula es bendición, que cada día va creciendo más. Ya pronto va a estar predicando y va a estar allí ministrando y va a estar haciendo tantas cosas. Y el Señor, ay, qué alegría. Qué alegría de la hermana Leira. Qué alegría del hermano Luis. Qué alegría. Porque van avanzando. No están retrocediendo, sino que están avanzando en los caminos de Dios. Así que su ánimo se fortaleció para seguir intercediendo por ellos. ¿Qué está haciendo el Señor en estos momentos? Intercediendo. Y si recibe un buen informe de nosotros, ¿qué pasa? Se goza y seguirá con gozo intercediendo por nosotros. Por otros, en algún lugar, el Señor estará con dolor en su corazón, rogándole al Padre que tenga misericordia. Porque no están bien, porque se están apartando, porque se están yendo tras otras enseñanzas no bíblicas. Pero de nosotros, que usted y de mí, aleluya, Él interceda con gozo. Capítulo 3, versículo 10. Ya vamos terminando. Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesús dirija nuestro camino a vosotros. Él estaba orando, de todas maneras, Señor, yo quiero ir a verlo. Y el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros, para con todos. Mire la oración, el Señor, esta iglesia tan hermosa, yo quiero, Señor, y le pedí a Dios, dice, de día y de noche, que le permitiera ir a visitarlos, pero también le rogaba, Señor, hazlos crecer y abundar en amor, hazlos crecer en amor unos para con otros y para con todos, uno para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. Mire la oración. Que el corazón se afirme irreprensible en santidad. ¿Será que nosotros estamos produciendo esta oración en el Señor Jesucristo? De que abundemos, aleluya, que mantengamos en amor, que crezcamos en amor, que nos mantengamos, aleluya, en esa santidad irreprensibles delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y no porque no haya santidad y no porque no haya amor, sino porque hay amor y hay santidad en la iglesia. Y el Señor está intercediendo ante el Padre. Señor, manténlos así. Señor, que sigan así, que sigan creciendo en amor, que sigan creciendo en la fe, que sigan firmes en la esperanza. Irreprensibles en santidad, con gozo, una oración con gozo. Gloria a Dios. ¿Se imagina esa intercesión del Señor? Yo me imagino esa oración con gozo. Señor, estoy tan contento con la iglesia allá en Medellín y te pido que les des gozo, te pido que les des más amor, te pido que les des, que los mantengas en santidad, firmes, irreprensibles. Alabado sea el nombre del Señor. Una iglesia hermosa hace que el deseo de su pastor sea el volver pronto. Y Jesucristo es nuestro pastor. Amén. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces, hace que el deseo, la iglesia hermosa, la iglesia preciosa, hace que el deseo de su pastor sea el de venir pronto a verlos. Venir pronto a estar con ellos. Esta iglesia hermosa, esta iglesia preciosa hará que, aleluya, el Señor quiera venir pronto. Pero si no puede, envía al Espíritu Santo, envía a su emisario, envía, aleluya, el Consolador, un representante. Eso era, mire, Timoteo no era cualquiera. Timoteo no era cualquiera, hermano. Timoteo era un hijo muy especial para Pablo. Pablo lo encargó luego de la iglesia en Éfeso.
Mire, tanta confianza que le dejó la iglesia de los Efesios para que él la pastoreara. Un hijo muy especial, y por eso no mandó a cualquiera, mandó a un representante, un hijo suyo. Y el Señor Jesús envía al Espíritu Santo a su iglesia. Aleluya, porque es una iglesia linda, porque es una iglesia hermosa, porque Él quiere saber, Él quiere estar ahí con ellos. Y a través del Espíritu Santo está con nosotros. Por eso dice, y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Cómo lo hace? A través de su Espíritu Santo. ¿Cómo Pablo se gozó y cómo Pablo vio y cómo Pablo pudo sentir a los hermanos? A través de Timoteo. Pero mientras el Señor viene, nosotros a través de su Espíritu Santo, a través de su visitación, a través de ese representante, nos da ánimo para seguir firmes, para seguir animados, para seguir creciendo, para seguirnos fortaleciendo, para seguir creciendo en amor y en esperanza, en fe. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos reciben ese ánimo? ¿Cuántos reciben ese crecimiento en el nombre de Jesús? Crecimiento en amor, crecimiento en fe, crecimiento en esperanza, crecimiento en la firmeza en la palabra. Lo recibimos en el nombre de Jesús y vamos a orar, y yo sé que el Señor lo va a hacer porque el Señor se siente contento con la iglesia amada. El Señor se siente contento, aleluya, con la iglesia hermosa, con la iglesia preciosa. Bendito sea el nombre de Dios. Seamos, para terminar, seamos la iglesia ejemplar hoy día. Porque hoy día muchas iglesias no son ejemplares, lastimosamente. Se oyen testimonios de que hermanos han salido heridos, maltratados, golpeados, porque en otro lugar que se dice ser una iglesia del Señor, los han tratado mal, los han discriminado, los han rechazado, los han sacado, los han excluido. Pero esta iglesia no es así. Amén. Esta es la iglesia de amor fraternal. Esta es la iglesia, aleluya, de fe. Esta es una iglesia firme en la esperanza. Una iglesia ejemplar, una iglesia hermosa, como los tesalonicenses. ¿Sabe que en el Apocalipsis habla de las 7 iglesias? La última iglesia dice, no era ni fría ni caliente. Pero nosotros que seamos como la iglesia de Esmirna o como la iglesia de Filadelfia, que fue una iglesia que pasó por pruebas, por circunstancias, por momentos difíciles, pero estuvieron firmes. Estuvieron firmes. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, amado Dios, Señor, por ayudarnos, Señor, a ser una iglesia ejemplar. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Si algo, mire que el Señor empezó dando la oportunidad de que si algo había en el corazón, si alguna herida, hoy era el día para sanar. Hoy era el día. Si algo había en el corazón en contra de algún hermano, hoy era el día. Hoy es el día para sanar. Todavía hay oportunidad. Así que en el nombre de Jesús, si es necesario ponerse a paz, nos ponemos a paz. Porque ayer la palabra también nos decía que era necesario tener paz, tener comunión los unos con otros. Allí cierre sus ojos y si es necesario vaya y busque a ese hermano, dígale que le perdona porque le ofendió. ¿Sí? Y como leíamos ayer, y esa oración va a producir sanidad, va a ser una oración eficaz que podrá mucho. Bendito sea el nombre de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, te damos por esta palabra, por esta iglesia, Señor Jesucristo, Dios, que nos ha dado ejemplo, que le dio ejemplo a las iglesias, Señor, Padre Celestial, en toda esa región, Dios mío, Señor, de Macedonia, de Acaya, Dios mío, Señor, pero también hoy a nosotros, Dios mío, Señor, este buen ejemplo de esta iglesia, de estos hermanos fieles, hermanos firmes, de estos hermanos, aleluya, que estaban unidos en amor, que estaban unidos en fe y en esperanza. Bendito Dios, Señor Jesucristo. Hoy, Señor, nosotros queremos tomar ese buen ejemplo. Hoy tomamos ese buen ejemplo y queremos ser la iglesia ejemplar de este último tiempo, Dios mío. Queremos ser la iglesia ejemplar, la iglesia que está unida en amor, la iglesia que está unida, Dios mío, en la fe, la iglesia, aleluya, que recibe la buena enseñanza, el evangelio, Dios mío, aleluya, Señor Jesucristo, el evangelio verdadero, el evangelio
Evangelio, Dios mío, Señor, que rompe las cadenas, ataduras, que derriba los muros, Señor Jesucristo, que nos lleva, Señor, a la fe, a la esperanza y al amor, unidos en Cristo, Dios mío, Señor, unidos en Cristo, en el nombre de Jesucristo. Yo quiero ser parte de esa iglesia, yo quiero ser parte de esa iglesia, yo quiero ser parte de esa iglesia, yo quiero aportar a esta iglesia, Dios mío, Señor, con amor, Dios mío, con fe, con esperanza, aleluya, edificándonos los unos a los otros en amor, Dios mío, Señor. Señor, perdonando, Dios mío, la ofensa, Dios mío, Señor, olvidando, Padre amado, olvidando ciertamente lo que queda atrás y proyectándonos hacia adelante, Dios mío, Señor, en que con ese hermano, con esa hermana, con ese niño, con ese joven, con ese anciano, nos vamos para el reino de los cielos, aleluya. Nos vamos, aleluya. No me voy a ir con tristeza. Yo no estoy aquí con tristeza, Señor, porque mi hermano también va a ir. Yo voy con gozo, voy con alegría, aleluya, Señor, de que también va a ser salvo, aleluya, de que también la promesa, aleluya, la esperanza en Cristo, de esta resurrección, de ese bendito Dios, de ese levantamiento, Dios mío, aleluya, de ese rapto, Señor, aleluya, todos nos vamos a ir, Señor, todos nos vamos a ir, Padre amado, Señor, ayúdanos a amarnos más, ayúdanos a amarnos más, ayúdanos a amarnos más, ayúdanos a crecer en amor, ayúdanos a crecer más en amor, Señor, intercede por esta iglesia para que crezcamos en amor, para que mantengamos en amor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para que mantengamos en santidad, irreprensible, Señor, que tu intercesión ante el Padre sea con gozo, que tu intercesión ante nuestro Padre sea con gozo, Señor, que nos ames tanto, que nos aprecies tanto y quieras visitarnos, Dios mío, y envíes, Señor, envíes el Espíritu Santo y nos visites a través de tu Santo Espíritu en cada culto, en cada servicio, Señor. Visítanos en el nombre de Jesús, porque esta es la iglesia hermosa, esta es la iglesia preciosa, esta es una iglesia especial, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, una iglesia unida en amor, una iglesia unida en amor, bendito Dios, aleluya, en fe y en esperanza, bendito sea el nombre de Dios. Una iglesia que no deja que su amor se enfríe, que su amor se apague, aleluya, Señor, que da libertad al Espíritu Santo de Dios, Señor. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Señor, por, aleluya, darnos esta palabra, por decirnos que somos esa iglesia especial, que somos esa iglesia hermosa, que somos esa iglesia, aleluya, que tú amas, que tú quieres visitar, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. Siéntete, tú eres parte de esa iglesia, amado, tú eres parte de esa iglesia, Juan Daniel, tú eres parte de esa iglesia, hermana Leira, tú eres parte de esa iglesia, hermano Luis, tú eres parte de esa iglesia, hermana Valeria, tú eres parte de esa iglesia hermosa, esa iglesia preciosa, tú eres parte de esa iglesia. Siente el amor de Dios, siente, aleluya, el gozo del Señor. Has producido gozo a tu Señor, por ser esa iglesia amada, por ser esa iglesia hermosa, por ser esa iglesia preciosa. Has producido gozo en el corazón de mi Señor, aleluya, para interceder con gozo por ti, para que seas bendecido, para que seas fortalecido. La iglesia, aleluya, que aunque pasa por pruebas, que aunque pasa por circunstancias, que aunque haya tribulación y momentos difíciles, hay gozo y hay testimonio de parte, aleluya, de nosotros, aleluya, Señor, del Señor Jesucristo, del amor de Cristo, aleluya, del gozo del Señor, aleluya, santo, santo, una iglesia que no se queja, una iglesia que bendice en todo tiempo a su Rey, una iglesia que produce honra y gloria a nuestro Padre Celestial, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Aleluya, y esa iglesia amada, esa iglesia bendecida, Señor, a esa iglesia, aleluya, ejemplar en esta mañana en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a bendecirle en el nombre de Jesucristo, Señor. Padre Celestial, Señor Jesucristo de Nazaret, bendice a este pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a la iglesia amada y especial, esa iglesia que está allí a través, Dios mío, también de este medio, Señor, que en esta mañana no pudo estar aquí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendícele también con toda bendición en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, desatamos la bendición del Padre en el nombre de Jesús y la recibimos. Desatamos la bendición del Señor Jesucristo y la recibimos. Desatamos la bendición del Espíritu Santo y la recibimos. Iglesia amada, iglesia especial, iglesia hermosa, recibe la bendición del Padre, recibe la bendición del Hijo, recibe la bendición del Espíritu Santo, recibe toda bendición espiritual, toda bendición física, económica, material, social, intelectual, sentimental. En el nombre de Jesús, recíbela porque es tu herencia. En el nombre de Jesús, recibe más amor, recibe más gozo, recibe la firmeza en la esperanza, recibe firmeza en la santidad. Lo recibimos en el nombre de Jesús porque es nuestra herencia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, denle un fuerte aplauso al Rey de Gloria.